La santería, también conocida como regla de Ocha, es una religión vibrante con profundas raíces africanas. Se originó con el pueblo yoruba de África Occidental, específicamente en las regiones que ahora se conocen como Nigeria y Benín. El pueblo yoruba poseía una rica tradición espiritual centrada en la adoración de los orishas. Los orishas son deidades poderosas que gobiernan varios aspectos del mundo natural y la experiencia humana. Cada orisha tiene su propia personalidad, dominio y rituales distintivos. En los siglos XVIII y XIX, el comercio transatlántico de esclavos trajo a millones de africanos a las Américas. Entre ellos se encontraban innumerables yorubas que fueron trasladados por la fuerza a Cuba como trabajadores esclavos. Arrancados de su tierra natal y sometidos a las brutales condiciones de la esclavitud, los yorubas se aferraron a sus tradiciones. Continuaron venerando en secreto a sus orishas, encontrando formas de preservar sus creencias a pesar de las dificultades que enfrentaban. La resiliencia y determinación del pueblo yoruba sentó las bases para el surgimiento de la santería en Cuba. Esta nueva religión representaba una fusión de creencias yorubas y prácticas católicas, un sincretismo nacido de la necesidad y un testimonio de la fuerza perdurable de la espiritualidad africana. A través de esta mezcla de tradiciones, los yorubas en Cuba pudieron mantener una conexión con sus creencias ancestrales mientras navegaban por los desafíos de su nueva realidad. La santería surgió como un medio de supervivencia y resistencia cultural. Proporcionó un sentido de comunidad e identidad para los africanos esclavizados en Cuba, ofreciendo consuelo y esperanza frente a la opresión. La religión se convirtió en una poderosa fuerza para la preservación cultural, asegurando que las tradiciones y creencias yorubas perduraran en una nueva tierra. Es un testimonio de la fuerza y adaptabilidad de la espiritualidad africana, que no solo soportó los horrores de la esclavitud, sino que también floreció frente a la adversidad. En la sociedad colonial española de Cuba, la práctica abierta de religiones africanas estaba estrictamente prohibida. Los africanos esclavizados fueron obligados a convertirse al catolicismo, la religión dominante de sus opresores. Sin embargo, los yorubas encontraron formas ingeniosas de mantener sus tradiciones bajo la apariencia del catolicismo. Fusionaron inteligentemente sus propias deidades con los santos católicos, creando un sistema único de sincretismo religioso. Esta mezcla de tradiciones les permitió conformarse exteriormente con la religión impuesta mientras continuaban en secreto sus propias prácticas. Este sincretismo es evidente en la forma en que los practicantes de la santería asocian sus orishas con los santos católicos. Por ejemplo, Changó, el poderoso orisha del trueno y el rayo, se asoció con Santa Bárbara, quien a menudo se representa con una espada y una torre. Del mismo modo, Yemayá, la orisha del océano y la maternidad, se vinculó con la Virgen María, una figura central del amor maternal y la protección en el catolicismo. A través de este proceso de sincretismo religioso, la santería no solo sobrevivió, sino que prosperó en Cuba, proporcionó un refugio espiritual para los africanos esclavizados, ofreciendo un sentido de comunidad, identidad y resistencia. A pesar de enfrentar una presión y persecución constantes, la santería perduró. Sus tradiciones se transmitieron oralmente de generación en generación. Con el tiempo, la santería fue ganando gradualmente aceptación dentro de la sociedad cubana. Después de la abolición de la esclavitud en 1886, la religión comenzó a emerger de las sombras. Continuó evolucionando, incorporando elementos de otras tradiciones afrocubanas y adaptándose al panorama social cambiante de Cuba. Hoy en día, la santería es una parte integral de la cultura cubana, practicada abiertamente por personas de todos los ámbitos de la vida. En el corazón de la santería se encuentra una profunda creencia en un solo Dios todopoderoso conocido como Olorún. Olorún es el creador del universo y la fuente de toda la vida y la energía. Sin embargo, a diferencia de las deidades más accesibles en algunas religiones, se considera que Olorún es demasiado vasto y distante para que los humanos se acerquen directamente a él. En cambio, los seguidores de la santería dirigen sus oraciones y ofrendas a los orishas, quienes actúan como intermediarios entre la humanidad y lo divino. Los orishas son centrales en la práctica de la santería. Son deidades poderosas que encarnan diversas fuerzas de la naturaleza, emociones humanas y aspectos de la vida. Cada orisha tiene una personalidad, preferencias y dominio únicos. Por ejemplo, Obatala
es el orisha de la creación, la pureza y la sabiduría, mientras que Oshun es el orisha del amor, la belleza y los ríos. Yemayá, como se mencionó anteriormente, es la orisha del océano, la maternidad y la protección. Los seguidores de la santería creen que al honrar y apaciguar a los orishas pueden recibir guía, protección y bendiciones en sus vidas. Demuestran su devoción a través de ofrendas, rituales y comportamiento ético. Los orishas no son vistos como dioses infalibles o distantes, sino como seres poderosos que están profundamente involucrados en la vida de sus devotos, ofreciendo guía, apoyo e incluso, a veces, desafiando a sus seguidores a crecer. La música y la danza no son meras formas de entretenimiento en la santería. Son componentes esenciales de los rituales y ceremonias religiosas. Los ritmos rítmicos y las melodías conmovedoras sirven como un conducto entre lo humano y lo divino, invitando a la presencia de los orishas y facilitando la comunicación con el mundo espiritual. El tambor batá, en particular, ocupa un lugar sagrado en los rituales de la santería. Estos tambores de 2 cabezas, que a menudo se tocan en conjuntos de 3, producen un sonido complejo y estratificado que se cree que habla directamente a los orishas. Los ritmos específicos que se tocan en los tambores batá están intrincadamente vinculados a orishas individuales, y la percusión no es simplemente un acompañamiento de percusión, sino una forma de oración e invocación. La santería ha trascendido sus orígenes como religión de los oprimidos y se ha integrado profundamente en el tejido de la sociedad cubana. Su influencia se puede ver en la música, la danza, el arte, la literatura y la vida cotidiana. Los ritmos de la santería han impregnado la música cubana, desde la popular rumba hasta los sonidos conmovedores de la salsa. Aunque está profundamente arraigada en la tradición, la santería no es una religión estática, continúa evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos. En las últimas décadas, ha experimentado un resurgimiento del interés, tanto dentro como fuera de Cuba. El auge de Internet y las redes sociales ha jugado un papel en la conexión de los practicantes de la santería a través de las fronteras geográficas. Sin embargo, la santería también enfrenta desafíos como conceptos erróneos y prejuicios. La religión a veces ha sido mal representada o malentendida, a menudo retratada negativamente en la cultura popular. A pesar de estos obstáculos, la santería sigue siendo una fe vibrante y perdurable, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder del patrimonio cultural.